Amén. Pues esta noche, hermano, quisiera iniciar haciendo la siguiente pregunta y que tomemos un minuto para reflexionar realmente. Y mi pregunta es, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sientes en esta noche? ¿Qué cosas hay en tu mente, en tu corazón? ¿Qué cosas estás agradecido con Dios? ¿Por qué cosas estás, pues, triste? Y vamos a tomar un tiempo para pensar un poco en cómo estamos en esta noche. Ok, pues ya tomaste este tiempo. Ahorita vamos a dejar ahí esas preguntas y seguramente Dios te trajo algunas cosas a tu corazón, a tu mente, te hizo pensar, hacer una pausa. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que pocas veces se aborda en la iglesia cristiana a nivel general, ¿no? Estaba leyendo algunas cosas que te voy a comentar ahorita y me hizo meditar. Y es un tema que ha estado ya por un par de meses en mi corazón, un tema que pensamos que muchas veces nos va a traer tristeza en lugar de alegría. Algo que no nos gusta hacer en ocasiones porque es explorar un poco cómo estamos y cómo están nuestros sentimientos. Pero creo que a lo largo de la Biblia Dios ha puesto el tema del lamento en muchas partes y con muchas personas. Vemos pues que gente como Ana llora delante de Dios y está desesperada. Vemos gente como Noemí. Hace un par de meses o semanas con el grupo de jóvenes estábamos estudiando el libro de Ruth y era muy interesante ver cómo Noemí llega a Belén y les dice: llámenme desdichada porque lo he perdido todo. Es un tema constante a lo largo de la Escritura y podemos ver ahí a muchas personas, pero a veces no lo abordamos en la iglesia y lo dejamos a un lado porque a nadie nos gusta escuchar el dolor o el lamento o pensar en eso. Un autor llamado Glenn Pemberton, en el libro Dolerse con Dios, escribe: el 40% de los salmos son salmos de lamento. Eso significa que 67 salmos de 150 son salmos que hablan de tristeza y de dolor del escritor. Pero en contraste con esto, el 13% de los himnarios de las iglesias tradicionales, como las bautistas, presbiterianas, metodistas o cualquiera de las 5 iglesias tradicionales reformadas, solo tienen el 13% de sus himnarios con lamentos. En los cantos actuales, en un estudio que se hizo con todos los registros de derechos de autor en Estados Unidos, se dice que de 100 canciones que se escriben actualmente, como de Hillsong, de Bethel, de cualquier Elevation Worship o cualquier grupo que quieras pensar, solo 5 canciones hablan de lamento. Las demás son canciones de alabanza, de adoración o de victoria, que no están mal y están bien, pero vemos que no hay un balance en este tema. Es interesante esta observación que hace Glenn sobre la iglesia, porque justo nos deja ver eso, que no hay un balance. Y esto también nos deja ver la idea que está dentro de la iglesia, donde el cristiano siempre debe de estar gozoso.
y que cuando algo está mal en tu corazón debes de llegar a la iglesia con una cara bien, porque si no estás dudando de lo que Dios está haciendo o diciendo. Si muestras aflicción o si dices honestamente, así me siento, tienes miedo de ser juzgado porque no hay un espacio seguro para expresar el dolor y el sufrimiento. En algunos lugares, expresar un lamento puede significar que estás dudando de Dios. Y yo me acuerdo en algunas iglesias en las que tuve oportunidad de ir o relacionarme en otros países, cuando alguien decía algo sobre me siento triste o tengo algunas preguntas, les decían, estás dudando, estás mal. Y tuve pláticas con algunos estudiantes sobre eso, porque se sentían mal con ellos mismos al no poder expresar delante de Dios lo que sentían. Sin embargo, en la Biblia vemos otra cosa. Otro autor, Son Chan, en el libro Lamento Profético, escribe: el lamento en la Biblia es una respuesta litúrgica o normal a la realidad de sufrimiento y nos permite interactuar con Dios en el contexto del dolor y los problemas. La esperanza del lamento es que Dios va a responder al sufrimiento que estamos experimentando. El lamento reconoce los problemas de la vida. Nos permite expresar en un clamor desde nuestro corazón lo que le queremos pedir a Dios. Para mí el lamento es una forma de decirle a Dios, Señor, yo no puedo con esto. Señor, lo que estoy viviendo es agobiante. Solo tú puedes hacer algo. Y eso lo vemos en estos personajes que te comenté hace un rato. No quiero seguir avanzando en esto, es la introducción solamente, pero solo quería poner estas imágenes, contrastar un poco para poder entrar en el estudio de hoy y ver que la Biblia toma tan importante el tema del lamento, que incluso hay un libro que casi nunca hemos leído o que nunca escuchamos muchas predicaciones sobre él, que es el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones se cree que fue escrito por el profeta Jeremías, aunque algunos dudan esto y dicen que pudo haber sido uno de sus discípulos cercano a él. Y es un lamento que escribe sobre la destrucción de Jerusalén, donde el pueblo habla sobre lo que pasó y solo externa su corazón delante de Dios. Y es un libro que hasta el día de hoy se sigue usando en los judíos para recordar la destrucción del templo. Y si tú vas a Israel, en el muro de los lamentos, ahí vas a ver judíos balanceándose. Seguramente muchos de ellos en ese día están lamentándose por el templo que ya no está ahí. Ese es el contexto de Lamentaciones. Es un libro que expresa el dolor de una nación que había sido diseñada, que le habían dado la tierra para ser bendición a todas las naciones, y que contrasta con eso en esto que vamos a leer en estos capítulos. Sin más, vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 5. Es un libro muy pequeño en el Antiguo Testamento, está antes de Ezequiel, para que lo puedas encontrar, y después de Jeremías. Ahí vamos a Lamentaciones, capítulo 5. Quiero comentarte un poco cómo inicia el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 1 es un capítulo muy interesante. Solo quiero leerte algunos versículos. Dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Eso empieza a decir el versículo 1, el capítulo 1. Y habla sobre toda esta realidad. Y ahí vas a ver, si tú sigues leyendo, no lo vamos a leer porque no es el tema de estudio. Pero da un detalle de cómo está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viviendo un momento de dolor. Se describe como una viuda, alguien que llora, si ves más adelante en alguno de los versículos. No tiene quien la consuele. Dice en un versículo, no hay quien me consuele. Imagínate eso.
No tiene al lado a alguien que esté ahí solo poniendo su hombro. Hay luto, está afligido, se ha ido su hermosura, la hermosura que Dios le había dado. Y también dice, estoy sin fuerzas. Y hay mucho más detalles. Pero así empieza este libro. Imagínate el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que había sido por muchos años ejemplo a otras naciones, que tenía de su lado a Dios por su desobediencia, se encuentra en esta situación. En este lamento, Israel le dice, Señor, estamos sin ti. Y mucho de lo que dice el capítulo 1 quizá expresa mucho de lo que está sintiendo en estos momentos. A lo mejor tú te has sentido que Dios no te está escuchando. A lo mejor has sentido que no hay nadie al lado tuyo. A lo mejor piensas que no tienes quien te apoye. A lo mejor has intentado, como Israel lo pone ahí, hacer una u otra cosa. Ellos dicen que intentaron hablar con Egipto. Imagínate, regresaron a pedirle pan a Egipto, pero no lo consiguieron. Quizá piensas que estás acabado y que ya no hay oportunidad. Quizá toda la situación que estamos viviendo te ha traído dudas, cuestionamientos, dolor, preguntas. Y con el libro de Lamentaciones podemos ver que es algo normal, es algo natural. Igual estudiábamos Habacuc hace un par de semanas. Y también Habacuc es un libro donde hay un lamento. Y Habacuc empieza preguntándole a Dios, Señor, ¿en dónde estás? ¿Por qué veo maldad? ¿Por qué veo violencia? ¿Qué estás haciendo, Señor? Hace unas semanas atrás, por un suceso que pasó en mi familia materna, yo me sentí así delante de Dios. Me levanté y escuché una noticia que me partió el alma. Alguien de mi familia había muerto. Me sentía sin esperanza, me sentía triste, no sabía qué hacer. Por 3 días estaba como medio oído. Tuve una plática con mi mamá y ella me hizo unas preguntas muy difíciles. Y yo hice otras y era, ¿y en dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Y no tenía cómo verbalizar lo que estaba pasando en mi corazón. Pero justo en esos días, con amigos de un ministerio, tuvimos un estudio bíblico y leímos un salmo. Y ese era un salmo de lamento, que también es todo unos libros, una descripción, hay salmos de lamento. Y en ese salmo yo pude decir, sí, Señor, me siento como el salmista. Así estoy, como lo está describiendo el salmista, así es como está mi corazón hoy. Y eso me permitió apagar el video, irme de la llamada y tomar un tiempo y llorar con Dios y decirle, Señor, esto es lo que estoy sintiendo. Como Israel en el capítulo 1, así estoy devastado. Y pude lamentarme delante de Dios y llorar la pérdida que había tenido de un familiar. Pero fue ese lamento el que me dio esperanza. Fue un llanto con esperanza. Porque ese lamento, y el lamento en la Biblia, y lo vamos a ver ahora, da esperanza. El lamento te permite llegar con Dios y decirle, Señor, así estoy, y ya lo dije muchas veces. Pero ahora vamos a ver Lamentaciones 5 y vamos a leerlo. Para no extenderme, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio,
padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendemos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorean de nosotros, no hubo quien librase de su mano. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan. Ante la espada del desierto, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres de Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Esto es un lamento. Ahí vemos el corazón de alguien diciendo todo lo que está viviendo y poniéndole palabras. El versículo 1 empieza diciendo: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Es una petición, es una oración, es un clamor diciéndole a Dios: voltea a ver, Señor, lo que está pasando en este pueblo. Y luego dice: mira y ve nuestro oprobio. Mira, ve lo que nos está tocando vivir en este tiempo, en este momento. Y de repente, con lo que estamos viviendo, esta oración puede ser muy relevante y podemos decir: Señor, acuérdate. Mira, Dios, lo que está pasando. Mira mi corazón. Estoy con temor, con angustia. Estoy experimentando estas cosas. Porque Israel en el versículo 2 al 5 dice, bueno, hace un reconocimiento de cómo están y ahí pone: nuestra heredad ha pasado a extraños. Imagínate, el pueblo de Dios que debía de dar la bienvenida a los extranjeros, a las viudas, ahora pertenece a alguien más. Sus casas están en manos de alguien más. Hay huérfanos, las madres son viudas y pagan por tomar agua. Pagan por tomar agua en una tierra que Dios les había dicho: fluirá leche y miel, y ahí yo te bendeciré. La situación en la que están es consecuencia de muchas cosas que hicieron, pero lo que nos deja ver es ese dolor, ese quebrantamiento, esa situación de desesperanza, de angustia. Son imágenes que contrastan con lo que Dios les había prometido, con lo que Dios les había dado, pero habían llegado ahí. Son imágenes que podemos ver en nuestro mundo ahora. Esta semana estaba viendo una película que se llama Abu o algo así, y narra la historia de dos jóvenes que van migrando, saliendo de África hacia España, y pasan un chorro de cosas, pero hay mucha maldad, mucho dolor, mucha angustia. Imagínate el versículo 6. Israel está desolado, no tiene esperanza, no sabe qué hacer. Y lo que se les ocurrió hacer en medio de todo esto fue: al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Ellos fueron a buscar su sustento, su respuesta
a la nación egipcia. Una nación de donde Dios los había sacado. Una nación de donde Dios los había liberado. Ellos estaban dispuestos a volver para pedirles ayuda. En momentos desesperados a veces buscamos ayuda donde pensamos que podemos obtenerla o donde anteriormente nos ha dado resultados. Recurrieron a Egipto, pero no hallaron pan. Para saciarnos de pan. Del versículo 7 al 14 se ve otra situación devastadora. Ya no hay ancianos respetados, ya no hay jóvenes. Ahí puedes leer que dice que los jóvenes ya no cantan alabanzas de gozo. Cesó el gozo de nuestro corazón. Los jóvenes dejaron sus canciones. Los muchachos, que son la fuerza, desfallecieron bajo el peso de la leña. ¿Te imaginas todo esto? ¿Imaginas el sentimiento de una nación devastada? ¿Habrías visto en algún momento que Israel, que la gente en la Biblia podía decirle esto a Dios y decirle: Señor, me siento devastado? ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Qué ha provocado todo esto en tu corazón? ¿Cuál es tu lamento? ¿Cuál es tu llanto? ¿Cuál es tu quebrantamiento? Si nos quedamos hasta aquí, podríamos decir que esto es muy deprimente. Y me podrías decir: pero hermano, ¿para qué nos comparte de esto? Esto me va a hacer ponerme triste, me va a dar más nostalgia, me va a dar más sentimiento y yo no voy a hallar esperanza. Y podríamos quedarnos con esta parte del lamento. Pero un lamento en la Biblia es más que eso muchas veces. Un lamento contiene una invocación a Dios, como lo vimos al principio: acuérdate, oh Jehová. El lamento nos lleva a buscar a Dios. El reconocer que algo no está bien nos lleva a decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Nos lleva a invocar al Señor. Nos permite hacer un recuento de la fidelidad de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En este lamento quizá no lo vemos tanto, pero hay otros lamentos en la Biblia donde podemos decir: Señor, estamos devastados, estamos así. Pero en este lamento, el versículo 19 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. En el lamento hay esperanza, porque les hace recordar quién es Dios, les hace recordar quién es Jehová, les hace recordar lo que Él ha hecho. Sí, también hay una queja en un lamento y le dice: Señor, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Ahí en el versículo 20, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Algunas personas en la Biblia hicieron la misma pregunta. Elías, en un momento de dolor, se huye a una cueva y lanza esta oración con Dios. Jeremías, muchos. Pero el lamento también lleva a reconocer si hemos pecado, si hay algo que no está bien en nuestro entorno. En este caso, Israel ahí lo pudo decir: hemos pecado contra ti, nos hemos olvidado. En el versículo 16, ellos reconocieron su falta, y no estoy diciendo que en lo que estás viviendo sea por tu culpa, pero de repente también podemos decir: Señor, el mundo está mal. La situación que está viviendo el mundo, todo lo que ha pasado, nos ha llevado a esto. Nos lleva a darnos cuenta de que las cosas no están bien y poder confesar, arrepentirnos. Nehemías, cuando escucha la situación de Jerusalén, dice la Biblia que se sienta y llora por 3 días y luego hace una oración que puede ser un lamento, y en esa oración él dice: perdona los pecados
de mis antepasados. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, y Nehemías ni estuvo cuando ellos pecaron. Pero también en un lamento se pide ayuda. Aquí el pueblo de Israel está diciendo: Señor, ya no podemos, estamos devastados, las zorras están andando por ahí, pero tú, Jehová, puedes hacer algo. Dice el versículo 21: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Vuélvenos, regrésanos. En el lamento le puedes decir: Señor, estoy viviendo todo esto, me duele que hayan pasado esto con mi familiar, que hayan pasado todas estas cosas. No entiendo por qué hay tanta maldad en el mundo, pero yo sé, Señor, que tú puedes cambiar esta realidad. Yo sé que tú puedes obrar de una manera diferente. Y aunque me duele, Señor, aunque no encuentro palabras, aunque no encuentro lógica, porque era alguien que estaba trabajando, esforzándose, yo sé que tú puedes hacer algo. Le pides ayuda a Dios y te lleva a ver que hay un Dios más grande que tu problema. Te permite hacer una afirmación de confianza. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Permanecerás para siempre. El pueblo de Israel estaba devastado. Todo lo que escuchaban, todo lo que veían les hacía pensar que no había para dónde hacerse, que ya no había nada. Egipto les había fallado, sus recursos les habían fallado, sus ancianos ya no daban consejos, sus jóvenes ya no querían nada en la vida. Pero es ahí cuando vuelven su rostro a Dios y le dicen: Señor, tú puedes hacer algo, tú permaneces para siempre, has permanecido, permanecerás para siempre, y tu trono será de generación en generación. Mi hermano, ¿cuál es tu lamento? ¿Qué cosas hay en tu corazón que no te has atrevido a decirle a Dios? ¿Qué cosas hay en tu vida que quizá tratando de ser un cristiano perfecto, un cristiano que tiene fe, que tiene confianza, que trata de darle la vuelta a la página, porque así nos han muchas veces dicho que eso es fe? Pero fe es decir: Señor, estoy así, yo no hallo para dónde hacerme, pero yo sé que tú sí puedes hacer algo. Para mí un lamento es una expresión de fe. Un lamento es decir: yo no puedo, pero tú sí puedes, Dios. Yo no puedo, pero tú sí puedes cambiar esta realidad. Yo no puedo, pero tú sí puedes hacer algo en mi familia. Yo no puedo, pero tú sí puedes, porque tú permaneces para siempre. ¿Cuál es tu lamento? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu llanto? Externalo a Dios, pero externalo con confianza. Externalo con un corazón sincero. Recurre a Él sabiendo que en Él puedes encontrar esperanza. Abre tu corazón delante de Dios y dile: así estoy, Señor. Reconoce si hay algo en lo que has fallado, si hay algo a lo mejor en lo que tú no has fallado, pero también en la realidad, en el mundo que vivimos, y dile: Señor, perdona a esta humanidad, perdónanos por ser tan egoístas, por buscar solo esto o aquello. Y trae tu corazón delante de Dios con un corazón sincero, honesto, porque tú puedes acercarte así a Dios. Ven delante de Dios con tu dolor, como estás, quebrantado, sabiendo que Jehová permanece para siempre y que aún Él está permaneciendo en tiempos de coronavirus. Que no se ha olvidado de ti. Llora, sí llora, pero llora con esperanza de que vendrá un día mejor, porque Jehová está en control. Llora como Ana lloró delante de Dios
en el templo. Lee esa historia en Samuel y ve cómo Ana lloró, y incluso el sacerdote Elí dice que está borracha, ya digiere tu vino, ya andas mal. Pero ella estaba llorando delante de Dios, externando su deseo, su petición más profunda, diciéndole: Señor, quiero un hijo, y si tú me lo das, Él te va a servir y Él va a ser para ti. Porque las mujeres se burlaban alrededor de Ana, y Ana estaba dolorida porque un año tras año, cuando era el tiempo de ir a la fiesta, se burlaban y se acordaba lo que ella no tenía. Pero eso la hizo recurrir a Dios. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu desesperanza? No busques respuesta en Egipto. No busques respuesta con los asirios. Ven y busca respuesta delante de Dios, porque Él puede obrar, como lo vemos en los evangelios. Este tiempo de cuarentena ha sido de reflexionar mucho en la Biblia, de leer muchas cosas, de ver muchas cosas. Pero cada que veo la palabra, cada que veo a Jesús, cada que veo a Dios, veo esperanza, porque en el dolor Él está. Una amiga en una llamada que tuvimos dijo una frase que me quedó muy grabada. Dijo: muchas veces Dios no nos libra del dolor, pero Él está con nosotros en el dolor. Y eso también da esperanza, porque sabes que no lo pasas solo. Vuelvo a la pregunta del principio: ¿cómo estás en esta noche? ¿Cómo te sientes? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque tú nos hablas, nos desafías. Gracias porque tú, Señor, nos muestras que hay esperanza en ti. Señor, hay un dolor, Señor, hay llanto, Señor, hay desesperanza muchas veces. Y quizá muchas veces lo hemos querido evitar y queremos no pensar en ello. Pero tú nos traes esperanza y tú nos dices: vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Venimos a ti con nuestro dolor y nuestro lamento, sabiendo que tú respondes conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.